Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto verle, un gusto estar con usted una vez más. Lo primero es pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos grabar, tuvimos mucho que hacer. Pero gracias damos a Dios que hoy ya hemos podido retomar este tiempo y vamos a estar compartiendo entonces la enseñanza para esperar que sea de mucho provecho para usted, para todos nosotros, para mí, para todo el que participe de esta enseñanza. Es una enseñanza muy hermosa que habla del peligro del hombre sin Dios, de la bendición de aquellos que hemos procurado buscar a Dios con temor y temblor, esperando que el Señor le tenga bendecido, que haya regresado de sus vacaciones bien, que haya disfrutado. El que no ha podido salir, bueno, igual habrá tenido su descanso. Como sea, que Dios haya estado con usted, bendiciéndole, poniendo su corazón en paz, teniendo una buena relación con Dios y teniendo sumo gozo en la esperanza bienaventurada que hay en nuestro Señor Jesucristo, amén, en la manifestación y en su gloria, así como dice el apóstol. Entonces el Señor le bendiga mucho, le guarde y estemos entonces entrando en materia. Vamos a partir con la lección de hoy que tiene por título A punto de naufragar. Esta es una lección que está más enfocada en aquellos que viven sin Dios. Es para despertarle en su necesidad, de hacerles ver que la necesidad que tienen de reconciliarse con Dios, de ponerse en paz con Dios, porque de lo contrario su vida eterna, el alma, está en peligro. Entonces, también nos hace conocer a nosotros, los que servimos a Dios, el gozo, la gratitud que debemos tener por habernos brindado esta tan inmerecida salvación, porque fue Jesús el que pagó en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, es un texto que siempre estamos repitiendo, que es muy potente, porque muestra el amor de Dios hacia su creación, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice el verso siguiente, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Entonces, Jesús es nuestra salvación. Él es nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra manifestación de alabanza. Bendito sea el nombre de Jesús. A punto de naufragar. Isaías 55, versos 6 y 7. Dice, vamos a leer dos versiones. Vamos a leer Reina Valera, que es la que siempre leemos, que para nosotros es como la que tenemos más acostumbrado a oír. Las otras nos suenan un tantito distinto, pero son muy importantes las revisiones porque nos ayudan a tener una mejor visión de lo que está diciendo. Dice versos 6 y 7 de Isaías, capítulo 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la revisión Reina Valera, revisión 60. Y la versión o revisión de las Américas dice, ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar.
Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Esta es la versión o revisión Las Américas. A punto de naufragar. El mundo está a punto de naufragar. Todo el que está sin Dios en este mundo o alejándose de Dios está en peligro de naufragio. El naufragio es peligro de muerte, porque es en el mar. Y si está en lugares distantes de donde pueda alcanzar el socorro, lo más probable es que se muera ahogado o congelado. Vamos a estar entonces pidiéndole al Señor que nos bendiga y que nos dé un buen tiempo para compartir la enseñanza de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta hora, Señor, en que podemos compartir su palabra y podamos de esta enseñanza sacar una buena lección, Señor, para corregir nuestra vida, para buscar una mejor relación con usted, poder acercarnos confiadamente y implorar ayuda, Señor, y alcanzar misericordia delante suyo. Pido que bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana. En esta hora, Señor, en necesidad, te cubra las necesidades y ponga en el corazón de todos mucha y abundante paz. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como dije, esta es una enseñanza que nos va a llevar a ver la bendición que tenemos de tener a Cristo en nuestras vidas. Nos va a despertar también a considerar la importancia de aquellos que se han alejado de Dios, de poder hacerles ver la importancia de estar cerca de Dios. Y los que no han conocido a Dios, mostrarles que es bueno tener a Dios en sus vidas. Parte con una ilustración diciendo, vamos a ir y vamos a la letra, como dice: imagina por un momento que estás parado frente al mar, mirando pasar lentamente un gran barco. El sol está brillando, no hay viento y el mar está calmado. Para nuestra sorpresa, unas cuantas personas se tiran del barco y se suben a unos botes salvavidas. Cada uno de nosotros, al ver esta escena, podríamos decir: qué locura, qué necios son. ¿Qué habrá sucedido? ¿A quién se le ocurre saltar de ese lindo barco? Pero luego, sin advertencia, el barco choca contra algo y comienza a negarse. La nave se hunde rápidamente, llevándose a todos los pasajeros que quedaron a bordo. Entonces, hay un barco que navega tranquilamente por las aguas con un sol, un día espléndido, pero de pronto alguien escapa y lo ven como loco. Ese loco se escapó de ahí, dejando el lugar, porque estos barcos son barcos con piscina, con cine, llevan muchas entretenciones. Estamos hablando de estos barcos transatlánticos que llevan turistas. Entonces, luego dice: en el año 1912, mientras el famoso crucero de pasajeros, el Titanic, se hundía, la mayoría de sus botes salvavidas se alejaban de él con menos de la mitad de los pasajeros de su capacidad. Así, los botes que en total podían haber salvado a 1.200 personas, solo salvaron a 710. ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué los pasajeros no subieron a los barcos? Olvídese de la película, estamos hablando del hecho real, lo que debe haber sucedido ahí. Según las crónicas, se ocuparon menos botes, más bien los botes que se ocuparon no le echaron la capacidad para la cual habían sido preparados. No se subieron.
¿Por qué no lo harían? Seguramente porque este crucero, no debemos olvidar que era el más grande construido hasta la historia. Y su ingeniero dijo, este barco no lo puede hundir ni Dios. Entonces había una seguridad sobre el barco, había una certidumbre de que el barco no se hundiría. Es muy probable que mucha gente confiara en esa información y por eso no optaron por subir a los botes. Tuvieron temor de subir a botes pequeños estando en un gran barco transatlántico. Entonces, estamos equilibrando, estamos suponiendo, no estuvimos ahí. Pero lo concreto es que de 1.200 personas que pudieron haber sido salvadas, solo se salvaron 720. Todas las demás murieron en aquel naufragio. El mundo lleva su ritmo, lleva su camino y hay quienes se salen de este transatlántico que es el mundo. Veamos así. Hay unos que saltan de él y suben a botes más pequeños. Los botes que Jesucristo ha provisto es el bote, Jesucristo, la fe en Dios, la confianza en Dios, su palabra, de poder atender a su mandamiento, a su enseñanza. Eso nos hace escapar de la destrucción venidera, de ese naufragio que podríamos pensar que vendrá un día, porque recuerde que ya hubo un diluvio. En el capítulo 6 de Génesis, Noé, Dios le mandó construir un arca. Construyó el arca, Noé. ¿Cuánto se demoraría Noé en construir el arca? Muchos años. Tuvo que traer animales, porque Dios le dijo que debía echar en el arca una pareja de cada especie. Por cierto, no fue él a buscarlas. Seguramente Dios hizo que los animales vinieran, se acercaran y comenzaran a subir al arca. Pero todos estos escenarios y todas estas situaciones a nadie le llamó la atención, a nadie le importó. Estaban sumidos en su vida y en su forma de vivir, con una forma malvada y perversa. Por eso vino la destrucción. Y subió al arca Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas y los animales. Cerrada la puerta del arca, vino lo inesperado, el diluvio, y mató todo lo que vivía. Entonces, también Dios tiene, para el final de los tiempos, el juicio, donde cada uno deberá responder por su vida, por cómo haya vivido esta vida. Entonces, dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Vino, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Habla de una muerte eterna y habla de una vida eterna, que hace la diferencia cómo tener acceso a ella. Bueno, vamos a ver esta segunda parte. Dice, debemos conseguir un lugar en los botes salvavidas. ¿Cuáles son esos botes salvavidas? La historia del Titanic es un paralelo del plan bíblico de la salvación. Así como aquel crucero se hundió en el océano muy helado, el mundo hoy se hunde rápidamente con la frialdad de la maldad y la muerte y la distancia de Dios, porque nadie busca a Dios, llevándose consigo a todos los que siguen viviendo en Él. O sea, el mundo entero va a su destrucción. Dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, verso 21 y 22.
Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los hombres no buscan a Dios. No va a pasar todas esas locuras que dicen estos evangélicos. Que esas cosas raras de la Biblia. Y tienen el fundamento de sus vidas en sus razonamientos y su sabiduría humana, que los hace ser necios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Pablo. Entonces, vemos que el mundo se burla de aquellos que dejan el mundo, abandonando el barco de este mundo, para entrar en las barcas de las salvavidas, los salvavidas. Estos salvavidas que el Señor Jesucristo nos ha dado es el escape que Dios nos da por medio de su palabra, enseñándonos, instruyéndonos por el mandamiento. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. La hora ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Por tanto, arrepentíos, creed y creed al Evangelio. La importancia de arrepentirse del pecado, de la maldad. Los cristianos sabemos que este gran crucero de placer pronto chocará con la inamovible ley de Dios. Ya está chocando. Y el mundo no le importa. Choca contra la moral de Dios, contra la ética divina, contra la ley divina. Y no le importa. Y se hundirá en el infierno. Del mismo modo que los desprevenidos pasajeros del Titanic ignoraron el peligro. La gente incrédula de hoy mira de soslayo la condenación eterna, despreciando la verdad de la palabra de Dios. Nada quieren saber con el gran iceberg de la ley de Dios, que representaría el choque de este crucero que es el mundo, la sociedad, con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Es un hecho de la física que la mayor parte del iceberg permanece escondida bajo el agua. Está invisible, solo se ve una parte, una parte menor. Así también la gran verdad del pecado es mucho mayor que de lo que la mayoría piensa. El pecado es más dañino de lo que la mayoría piensa. Si le preguntamos a la gente, pues nadie cree ser mala persona. ¿Es usted una mala persona? No, de ninguna manera. Yo siempre me recuerdo de eso cuando me predicaban. Pues, ¿de qué me voy a arrepentir? No le hago mal a nadie. Ellos difícilmente reconocerán su necesidad de arrepentirse. Ahí estaba yo. Incluso verán sus propias faltas como inofensivas. Todo lo que hacemos es inofensivo cuando estamos en el desconocimiento de la palabra, pero la Biblia enseña que, por ejemplo, si tan solo miramos a alguien con deseo carnal, ya somos culpables de adulterio. Nosotros en la sociedad se habla de mentiras blancas, piadosas, de ser más pillo que el otro, tomar ventaja de la oportunidad, no dejar pasar la oportunidad. Todo esto es una forma de pensar del mundo. Pero, como dice, si despreciamos a alguien, la Escritura nos dice que ya somos homicidas. Y si mentimos, por pequeña que sea la mentira, nos convertimos en hijos del diablo. Bueno, la Escritura dice eso. Vamos a ir a Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, verso 28. Pero yo os digo, dice Jesús,
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y el adulterio es pecado. Solo con mirarla, dice. Entonces, somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano es homicida. Y San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la mentira nos hace hijos del diablo. Entonces, aquí queda en evidencia por la Escritura. Cuando ignoramos la Escritura, por cierto, podemos ver todo lo más como una ventaja para esta vida. Vivimos esta vida en ventaja. Sacamos oportunidad de todo, provecho de todo. No dejamos pasar ninguna oportunidad. Pero la Escritura, que es la luz, Jesucristo, la palabra, Él es la luz. La verdad es que todo pecador no arrepentido le aguarda un triste final. Ninguno que ha tenido sexo fuera del matrimonio, ninguno que ha estafado, robado o mentido entrará en el reino de los cielos, si no primero no confiesa su pecado y lo abandona por completo. Vamos a ver Proverbios capítulo 28 y verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay esperanza para el pecador. Como dijo Jesús, la hora ha llegado y el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, pues arrepentíos y creed al Evangelio. Esos son los primeros pasos para escapar de este naufragio, de esta destrucción repentina que vendrá sobre la humanidad. Qué bueno es que nuestro Dios es rico en misericordia y no quiere que ninguno vaya al infierno. Él no está esperando que nos condenemos, sino dice que la Escritura dice que hay quienes tienen la venida del Señor como con tardanza. O sea, ¿desde cuándo que decimos que Cristo viene? Pero lo que sucede es que Dios, en su paciencia, está esperando a que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva entonces en nuestros pasos a escapar de esta condenación. Él estableció un medio por el cual podemos ser salvos. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos invocar para ser salvos, sino el de Jesucristo. Ese es el nombre el cual tomó nuestro lugar. Él
cargó el madero de la cruz. Él no vino sino a tomar la misión de reconciliar al hombre con Dios. El hombre estaba enemistado con Dios, éramos enemigos de Dios y no había cómo reconciliarnos porque el hombre en su naturaleza es pecador y la paga del pecado es la muerte. No hay otro remedio para ello. Pero Jesús vino a tomar nuestro lugar y sació la justicia divina, porque la paga del pecado es muerte. Vino el justo, el santo, el sin falta y murió por usted, murió por mí. Por eso le adoramos, por eso le bendecimos, por eso le damos gracias. Y una vez que hizo este sacrificio, Jesús nos comisionó. Mateo 28, capítulo 28, verso 19, verso 18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, nos envía. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero Él nos manda a llevar el mensaje del Evangelio. El nombre es Jesucristo. Hechos 2:38. Cuando Pedro hace su primer sermón, él predica la palabra y la gente se compungió, se estremeció, fue movido por el Espíritu a buscar escape y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos condenados, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, los pasos son arrepentimiento y bautizarse, lavarse, para que el hombre viejo se muera y renazca este hombre nuevo, nacido según el Espíritu, según la palabra. Dice también que el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Seguimos siendo hombres, pero ahora tenemos una conciencia que nos lleva a aspirar, servirle a Dios de buena conciencia, perseverando, entregándonos a Dios y confesando nuestros pecados, confesándole a Dios nuestro pecado. El capitán de nuestra vida, que entregó su vida por nosotros en el Calvario, para que cada uno de nosotros pueda asegurar un lugar en este escape que es el bote de la salvación, podríamos decir la Iglesia de Jesucristo. Si hay que ponerle un nombre al bote, la Iglesia de Jesucristo. Pedro le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando habla de esta roca, habla de sí mismo, la roca que es Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia indestructible. Permanecer en la iglesia es permanecer en la vida eterna, en Cristo, porque es indestructible, es su iglesia, la cual es su cuerpo, y nosotros miembros, todos, cada uno en particular del cuerpo de Cristo, el cual Él es la cabeza de este cuerpo, Cristo mismo. Entonces, estamos alertando que está el mundo a punto de naufragar. Hay tiempo de escapar.
y los que hemos escapado, le debemos gratitud a Dios continua por esta salvación que nos ha dado el Señor, no siendo merecedor, no es por mérito, para que nadie se gloríe, sino por pura misericordia. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe produce la vida en nosotros. ¿La fe en qué? En Jesucristo. La fe en Jesucristo. Para ir cerrando esta enseñanza breve, pero provechosa, el Señor Jesús ha puesto a nuestra disposición un bote salvavidas, el grupo de amistad que podemos incorporar cada uno de nosotros, o hacer, o armar, o participar de él. Ahí está el bote que nos lleva a la salvación. Me pregunto hasta cuándo podremos esperar subirnos al bote si no nos hemos subido. Gloria a Dios, los que estamos en el bote. Ahora rememos para acercarnos a la ribera donde está el Señor. Él nos lleva a la salvación. ¿Cuándo te convertirás en un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo serás alguien que vas a participar de la obra de Cristo? Necesitamos ser miembros activos. Y si no has venido, aún no has conocido, es importante que te decidas, porque no sabemos cuánto queda. ¿Qué tan cerca estamos de chocar, de comenzar a hundirnos junto con el mundo? Pero queda poco. Si postergamos la decisión es muy peligroso. Tal vez no alcancemos después. Oía un predicador que decía que los rusos mandaron, se me olvidó el nombre, a un astronauta o cosmonauta, lo mandaron, fueron los primeros en mandar al espacio, y salió al espacio el hombre. Y cuando regresó, una de sus grandes frases que dijo fue: y no vi por ni una parte a Dios. Luego de un par de años, el hombre murió en un accidente. Y el predicador dijo: de seguro ahora verá a Dios, pero ya será tarde. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cuándo veremos a Dios? Todos le veremos. Unos le veremos sin culpa, no porque seamos mejores, sino porque creímos. Al que cree, todo le es posible. El que en mí cree no morirá eternamente. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. El punto está ahí, que todos veremos a Dios, creyentes e incrédulos, pero los creyentes habremos sido salvos por gracia de Dios, por amor y misericordia de Dios, porque le creímos. Ahora el que no creyó verá a Dios, pero ya será tarde para arrepentirse. Como leíamos al principio, el profeta Isaías, que nos decía, vamos a leer el texto del estudio mismo porque está con más claridad para entenderlo. Ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca.
Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Porque el Dios nuestro está dispuesto a perdonar. Amén. Dios está dispuesto a perdonar. El que confiesa su pecado alcanza justificación. La salvación es por gracia, no por méritos. Dios está ofreciendo gratuita salvación a todo aquel que cree. Esperamos que esta enseñanza nos lleve a reflexionar la importancia del mensaje que tenemos, la palabra, para rescatar a muchos que están en oscuridad, en tinieblas, en peligro de hundirse, según la ilustración del transatlántico. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias por esta enseñanza. Damos gracias por la salvación que nos ha brindado, Señor, gratuitamente, siendo inmerecedores, por su puro amor, por su pura bondad. Señor, nos ha brindado grandes e infinitas misericordias. Gracias, Señor. Ahora pedimos por todos aquellos, Señor, que aún no han sido alcanzados, que mueva nuestro corazón, nuestras vidas, a hablarles y toque también sus vidas para que conozcan que usted les está ofreciendo gratuita salvación a todo aquel que crea, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que confiese su pecado y que confiese que Jesucristo es el Señor, entonces alcanzará salvación y vida eterna. Padre, oramos para que usted les bendiga a ellos y a nosotros. En el nombre de Jesucristo pedimos su bendición. Amén. Gracias, Señor. Le alabamos. Bendecimos su nombre. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.